Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban, gracias por su apoyo al ver mis videos. En el paso a paso de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo estos lindos pantaloncitos para bebitos de más o menos 3 a 6 meses. Los hice para que haga conjunto con esta chaquetita que ya les mostré en el canal. Si quieren ver este paso a paso, en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar los links relacionados con este conjunto, ya que incluye otra chaquetita y un gorrito con el mismo punto y la mantita. Así es que en la caja de información podrán encontrar los links, o también si presionan la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos. Ahora, estos pantaloncitos los pueden tejer para niños y niñas al igual que el conjunto, pero fácilmente también se pueden tejer más grande o más pequeño usando medidas estándar, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar esas medidas. Ahora, para tejer este pantaloncito, esta es la lana que vamos a usar, se llama Super Soft Baby Double Knit, es una lana para bebé número 3, el grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Voy a usar dos colores, el color rosa es el color principal, vamos a iniciar con el color blanco. Para el color rosa yo usé un total de 76 gramos, en el color blanco yo usé un total de 18 gramos, así es que ahí está. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de estos lindos pantaloncitos de 3 a 6 meses para niños y niñas, pero antes no olviden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Gracias por su apoyo. Ok, para tejer este pantaloncito voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé. Ya al inicio les mostré la lana que estamos usando, los colores y toda esa información. Así es que es una lana para bebé número 3, el grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Pero ustedes pueden tejer este pantaloncito para cualquier edad, cualquier medida, usando medidas estándares. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar las medidas. Así es que aquí vamos a iniciar con un total de 84 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 43 centímetros, que es la medida aproximada de la cintura para 3 a 6 meses. Así es que aquí lo que vamos a hacer es unir con la primera cadena, así, y ahí está. Ahora, para hacer la cintura vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí, que es el primer punto de cadena, voy a meter el gancho y voy a hacer un medio punto alto en la siguiente cadena, medio punto alto en la siguiente, y así vamos a continuar para esta vuelta, nada más haciendo medios puntos altos. Al final de esta vuelta voy a terminar con un total de 84 medios puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo un total de 84 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y aquí vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este primer medio punto alto, que es el primero donde nos unimos, voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente. En el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente, y así vamos a continuar por toda esta vuelta. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta segunda vuelta donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar nos vamos a ir encima del primer medio punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 2, 3 y 4 vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar estos puntos como se presentan. Este primer punto está en realce por frente, así es que hacemos un medio punto alto en realce por frente. Luego medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, y así hasta terminar esta tercera vuelta. Y luego ustedes van a repetir lo mismo para la vuelta número 4. Continúen, nos vemos al final de esa vuelta.
Terminé de hacer la vuelta número 4 de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el resorte de la cintura está terminado. Si ustedes quieren hacer esto un poco más ancho, pueden agregar más vueltas. Así como está, creo que está perfecto para la medida que estamos haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta. Miren, aquí terminamos, le vamos a dar vuelta así. De aquí en adelante esta va a ser la parte de arriba del pantaloncito y aquí vamos a continuar y trabajar el resto del pantaloncito. Así es que nos vamos a ir aquí. Este es el inicio, esta es la cadena aquí donde iniciamos. En este punto a un lado, miren aquí, voy a meter el gancho y con el color rosa. Ahí está, ahora voy a hacer una cadena. Aquí vamos a trabajar medios puntos altos por todo alrededor y voy a hacer un aumento. Aquí vamos a agregar 4 puntos más al modo de tener 88 medios puntos altos, que es múltiplos de 4 también. No lo hice aquí porque no quería que la cintura me quedara muy ancho, pero si ustedes quieren hacer la cintura un poquito más grande y hacer 88 cadenas, está bien, no pasa nada, lo pueden hacer también. Y luego después pueden pasar un listón aquí por en medio y eso va a ayudar a que la cintura esté un poco más pequeña, pero yo lo voy a hacer aquí en esta vuelta de medios puntos altos. Yo voy a hacer un aumento, como les digo, y voy a agregar 4 puntos. Ahora yo los aumentos los voy a hacer así, miren, voy a hacer un aumento aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Así los voy a hacer, más o menos así. Lo importante es determinar con 88 medios puntos altos. Así es que esto es lo que vamos a hacer. Aquí ya hice un punto bajo y en este mismo punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en el siguiente punto. Miren, aquí estoy en medio de los puntos. Ahí está. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si es que más o menos aquí voy a hacer el aumento. Miren, tengo 15, más o menos aquí voy a hacer el aumento. Así es que en el siguiente voy a hacer 2 medios puntos altos en este mismo espacio. Y ahí está el aumento. Luego voy a continuar y voy a hacer otro aumento más o menos aquí. Voy a hacer 2 medios puntos altos en ese mismo espacio, luego aquí otro y luego aquí. Antes de terminar voy a hacer el siguiente, al modo de agregar 4 medios puntos altos. No hay una manera exacta de hacerlo, lo importante es de que cuando terminemos esta vuelta de medios puntos tengamos 88. Bueno, continúen así. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta. Estoy por terminar esta vuelta de medios puntos altos por todo alrededor. Tengo un total de 88 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora aquí lo que voy a hacer es, miren, vamos a iniciar el punto. Vamos a hacer 3 cadenas. En este mismo punto que fue el primero donde nos unimos, voy a hacer un punto alto, cadena, 2 puntos altos. Aquí vamos a hacer estos abanicos, miren. Ahí está. Tengo las 3 cadenas, un punto alto, cadena, 2 puntos altos. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto voy a hacer este abanico. Por eso es que esta vuelta de medios puntos altos tiene que ser en múltiplos de 4. Ahí está. Luego me salto 1, 2, 3 y en el cuarto lo mismo, otra conchita. Aquí necesitábamos agregar una conchita más porque si continuaba con 84 puntos iba a tener 21 conchitas. Pero ahora que tengo 88 voy a terminar con 22 conchitas al final de esta vuelta. Y así se va a hacer más fácil separar las piernitas cuando nos toque hacer esa parte. Bueno, así vamos a continuar por toda esta vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho esta vuelta de abanicos. Aquí para terminar nos vamos a ir en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado.
y así termino esta vuelta de abanicos. Ahora yo tengo un total de 22 abanicos al final de esta vuelta. Una cosa muy importante, si ustedes están haciendo estos pantaloncitos para cualquier otra edad y tienen un número de abanicos aquí que no sea par, entonces van a tener que regresar y agregar más puntos aquí en esta vuelta de medios puntos altos, al modo de que este número de abanicos que tengan aquí les quede en par. Si tienen 21, 23, 25 o 19, qué sé yo, entonces se les va a hacer un poco más difícil al dividir aquí las piernitas. Así como está, vamos a continuar con 22 y ya cuando vayamos a dividir las piernitas vamos a dejar 2 abanicos para la parte de la espalda y 2 para el frente. Así que se nos va a hacer mucho más fácil dividir las piernitas si tenemos estos abanicos en un número par. Ahora, fácilmente pueden regresar y deshacer esta vuelta si ustedes tienen un número impar, y aquí en esta vuelta de medios puntos altos agregar 4 puntos más y así van a tener un número par. Pero bueno, aquí para continuar y hacer la vuelta número 3 vamos a girar. No vamos a hacer cadena ni nada, solo giramos. Miren, aquí tenemos el primer abanico. Encima del primer punto alto voy a hacer un punto deslizado. Ahora en el segundo punto alto, que es voy a trabajar un punto deslizado en realce. Luego voy a hacer 3 cadenas y en el espacio de cadena voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Y luego en el punto alto que sigue, punto alto en realce por frente. Ahora cada uno de los abanicos que siguen vamos a trabajar en el segundo punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena, punto alto, cadena, punto alto. Y punto alto en realce por frente. Así van a trabajar cada uno de los abanicos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 3. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo 22 abanicos para terminar. En la tercera cadena nos vamos a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta número 3. Ahora para la vuelta número 4 vamos a girar. No vamos a hacer cadena ni nada, solo giramos. Miren, aquí vamos a hacer 3 puntos deslizados. El primero va a ir encima del primer punto alto de este primer abanico, el segundo encima del segundo punto alto y el tercer en el espacio de cadena del abanico. Ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto, cadena, punto alto, punto alto. Aquí está el primer abanico de esta vuelta número 4. Así es que dentro de cada uno del espacio de cadena de cada abanico vamos a hacer estos abanicos. Y ahí está, esto es todo lo que van a hacer para esta cuarta vuelta. De aquí en adelante estas son las 2 vueltas que van a repetir. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 4. En esta vuelta hemos hecho esta vuelta de abanicos. Tengo un total de 22 abanicos. Para terminar me voy a ir aquí encima de la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta cuarta vuelta. Ahora, como les había dicho, de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. La vuelta de los puntos en realce y esta vuelta de abanicos. Y siempre vamos a tener 22 abanicos. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 5. Vamos a girar. En esta vuelta vamos a trabajar lo mismo que hicimos en la vuelta número 3, que es donde hacemos los abanicos en realce. Así es que aquí, miren, tenemos este primer abanico. Encima del primer punto alto hacemos un punto deslizado. En el segundo punto alto hacemos un punto deslizado en realce y luego hacemos 3 cadenas. Ahora en este espacio de cadena hacemos un punto V. Cada punto V es un punto alto, cadena, punto alto y luego punto alto en realce por frente. Ahora en cada uno de los abanicos se hacen punto alto en realce por frente. En el segundo punto alto un punto V en el espacio de cadena y un punto alto en realce por frente en el tercer punto alto. Y así es como van a continuar para esta vuelta número 5. Y luego ustedes van a girar y van a repetir lo mismo que hicimos en esta vuelta número 4 de abanicos. Y así es como vamos a continuar. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para mi pantaloncito, pero necesito que esta medida sea de aproximadamente 20 centímetros. Así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer y luego vamos a dividir las piernitas. Terminé de hacer esta parte del pantaloncito, hice un total de 13 vueltas, incluyendo esta vuelta de medios puntos altos que hicimos al inicio, tengo 14 y me está midiendo desde acá arriba del
de la cintura hasta la última vuelta está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es dividir las piernitas. Miren, tenemos un total de 22 abanicos. Aquí vamos a marcar 2 abanicos del centro para la parte de atrás y 2 abanicos del frente. Miren aquí en el centro para la parte del frente. Cada una de las piernitas va a tener 9 abanicos. Miren, 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Se hace un total de 22 abanicos. Antes de continuar, una cosa muy importante. La última vuelta que yo hice fue la vuelta de abanicos. Asegúrense de que ustedes también esa sea la última vuelta. Si por alguna razón tienen ya su medida cuando están en la vuelta de los puntos en realce, no pasa nada si agregan una vuelta más. Les va a quedar tantito más largo, pero medio centímetro o 1 centímetro más o menos está bien, no pasa nada. Lo importante es de que su última vuelta aquí sea la vuelta de los abanicos. Bueno, aquí miren, vamos a girar y para hacer aquí el entrepierna voy a continuar con el punto. Me toca hacer un punto deslizado encima del siguiente punto alto, un punto deslizado en realce en el segundo punto alto. Voy a hacer 3 cadenas, un punto V en el espacio de cadena, un punto alto, cadena, un punto alto y luego punto alto en realce por frente. Ahora, para separar aquí las piernitas voy a hacer una cadena. Me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abanicos. Y en el abanico número 10, aquí voy a trabajar un punto alto en realce por frente. En el segundo punto alto, un punto V en el espacio de cadena. Y un punto alto en realce por frente. Ahora en el siguiente abanico lo vamos a trabajar normal. Punto alto en realce por frente, punto V en el espacio de cadena y punto alto en realce por frente. Ahora voy a agregar una cadena, me voy a saltar 9 abanicos y en el abanico número 10, que es este después del marcador, voy a trabajar este abanico. Un punto alto en realce por frente, punto V, punto alto en realce por frente. Y ahí está. Para terminar aquí me voy a unir al inicio donde están las 3 cadenas. En la tercera cadena voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está. Aquí les voy a mostrar. Miren, así es como nos ha quedado aquí esta parte del centro. Ahora, si ustedes quieren agregar más cadenas aquí para darle más a la medida aquí de la piernita, lo pueden hacer. Para la medida que yo estoy haciendo, una cadena es más que suficiente, porque aquí voy a agregar un abanico más. Si ustedes van a agregar más cadenas, van a tener que agregar 2 abanicos, así que pueden hacer 4 cadenas también y agregar 2 abanicos aquí en esta parte. Así es que aquí vamos a cortar el hilo antes de continuar y asegúrense de dejar el hilo así un poco largo, porque con este hilo que vamos a dejar aquí vamos a coser este hueco que queda aquí en esta parte. Y aquí está, miren, ya hemos dividido las piernitas, así es como se mira. Ahí está, ya las piernitas están separadas. Aquí para continuar vamos a irnos en el espacio de cadena, y como para mí la vuelta que sigue tengo que continuar al lado revés, voy a irme aquí en el espacio de cadena, vamos a meter ahí el gancho, vamos a jalar una lazada, vamos a hacer 3 cadenas aquí, 1, 2, 3, y aquí vamos a hacer un abanico, punto alto, cadena, 2 puntos altos. Ahora miren, ahora me toca trabajar un abanico en este abanico aquí, pero no quiero que me quede este hueco entre este abanico y este abanico. Así es que lo que voy a hacer aquí es esto, miren, voy a cargar el gancho y aquí donde está este punto alto, que es el cuarto punto alto de este abanico, ¿no?, que hicimos para dividir las piernitas, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho,
cargo el gancho, luego me voy a ir aquí, miren, en el segundo punto alto del primer abanico de los 9 que tenemos para la piernita, y voy a trabajar este punto alto en realce donde voy a cerrar este punto también, y así esta parte aquí no queda abierta, no queda un hueco, y luego nada más continúo haciendo mi punto B en el espacio de cadena, punto alto en realce por frente, y de aquí el punto es igual, un punto alto en realce por frente, punto B en el espacio de cadena, punto alto en realce por frente, y luego lo mismo en cada uno de estos abanicos que quedan para la primer piernita. Continuemos así, terminemos esta primera vuelta, nos vemos al final. Estoy por terminar esta primera vuelta de la piernita izquierda. Miren, aquí para terminar tengo un total de 10 abanicos ya, incluyendo este que agregamos aquí en medio. Así es que aquí para terminar vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para que no quede un espacio. Voy a cargar el gancho, me voy a ir aquí en este abanico del centro de la parte de atrás, y aquí donde está este punto alto voy a meter el gancho, jalo una lazada, dejo 2 lazadas, y para terminar me voy a ir aquí en la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado donde voy a cerrar aquí este punto alto, y así terminamos ya esta primera vuelta de la piernita. Miren, tengo un total de 10 abanicos. Ahora para continuar, aquí ahora vamos a continuar con el punto, así trabajando nada más estos 10 abanicos. Vamos a girar, aquí vamos a hacer 3 puntos deslizados, y esta parte es lo mismo que hemos estado haciendo aquí para el pantaloncito. Hacemos 3 cadenas, un punto alto, cadena, 2 puntos altos, y en cada uno de los espacios de cadena de cada abanico hacemos lo mismo, y esta parte es lo mismo del punto, así, y hasta terminar. Para terminar se van a ir aquí en la tercera cadena, van a hacer un punto deslizado, van a girar y luego van a trabajar la segunda vuelta del punto donde se hacen los puntos en realce. Así es que así vamos a continuar hasta tener más o menos 17 centímetros para esta medida. Si lo están trabajando para otra medida, ustedes van a ver allí en la caja de información las medidas que les voy a dejar, pero lo vamos a dejar tantito corto porque le vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para la cintura. Si es que continúen viendo, ahí les voy a decir cuánto mide para la piernita de este lado y cuántas vueltas voy a hacer yo. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, ya casi termino de hacer la piernita. He hecho un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas aquí. Desde aquí hasta aquí, que es el largo de pierna, está midiendo aproximadamente, así como está, 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, esta medida tiene que ser de aproximadamente 17 centímetros o 6.5 pulgadas. Vamos a dejar esos 2 centímetros que hacen falta, o la media pulgada, para hacer la parte de abajo aquí del pantaloncito. Lo voy a hacer así como hice aquí, pero antes de hacer eso vamos a hacer una vuelta aquí de medios puntos altos. Miren, aquí ya terminé la última vuelta. Vamos a girar y vamos a hacer puntos deslizados hasta estar en el espacio de cadena de este primer abanico. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio hacemos un medio punto alto. Ahora en medio de los abanicos hacemos 1, y en el siguiente abanico, en el espacio de cadena, hacemos 2. Y esto es todo lo que vamos a hacer. 1, 2, 1, 2, hasta terminar esta vuelta número 13. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 13, donde hicimos medios puntos altos por todo alrededor. Tengo un total de 30 medios puntos altos. Aquí al final nada más vine al inicio, donde están las 2 cadenas con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora voy a cambiar de color de hilo, voy a usar este color blanco, así es que me voy a ir aquí en este mismo punto donde me uní con el punto deslizado. Voy a jalar esta lazada y voy a hacer una cadena. Ahora aquí tenemos el primer punto, que son las 2 cadenas. Miren aquí, me olvidé decirles de que son 30 puntos incluyendo estas 2 cadenas. Aquí voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente, el que sigue medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente,
y medio punto alto en realce por detrás, y así vamos a trabajar esta vuelta. Ahora, si ustedes prefieren, también pueden hacer puntos bajos. Pueden hacer la vuelta que hicimos de medios puntos altos y luego trabajar unas 4 o 5 vueltas de puntos bajos por todo alrededor. También les va a quedar muy bonito. Bueno, yo voy a continuar con medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Al terminar esta vuelta, aquí me voy a ir donde está esta cadena, me voy a unir con un punto deslizado, voy a hacer una cadena y voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a trabajar estos puntos así como se presentan, en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Y van a ser medios puntos altos, y así voy a continuar y terminar esta parte. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, tal vez unas 3 o 4 vueltas. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer exactamente, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte del pantaloncito, ya la piernita está terminada. Aquí nada más hice 3 vueltas de medios puntos altos en realce por frente, así es que tenemos la vuelta de medios puntos altos que hicimos en el color rosa, la vuelta número 13, luego la vuelta número 14, 15, 16. Y ahí está, esta piernita está terminada, está midiendo un poquitito más de 17 centímetros, que está bien, no pasa nada. Es mejor que quede un poquito largo, así el bebito lo puede usar más tiempo. Ahora lo que vamos a hacer aquí es hacer la piernita del lado derecho. Miren, esta es la parte de atrás, así que nos vamos a ir aquí. En medio de la entrepiernas hicimos una cadena, así es que aquí vamos a meter el gancho. Les voy a iniciar este lado, el resto es lo mismo. Así es que aquí, para hacer esto, miren, vamos a meter el gancho aquí donde está esta cadena. Esta vuelta la vamos a trabajar del lado revés hacia afuera, así es que jalamos una lazada y hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. En este espacio hacemos un abanico. Si es que hacemos un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Y ahora damos vuelta así. Tenemos el primer abanico de los 9 que dejamos de la piernita, pero aquí va a quedar un espacio. Para hacer esto voy a meter el gancho aquí, miren, donde está este punto alto que está como cruzado. Aquí metan el gancho no en el espacio, sino que en el punto alto. Miren, así va a quedar un poco más fijo este punto y va a quedar más cerrado. Así es que hacemos un punto alto, no lo cerramos, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, me voy al primer abanico de los 9 de la piernita y voy a hacer un punto alto en realce por frente, donde jalo una lazada y cierro estas 3 lazadas. Miren, ahí está, queda más cerrado ese punto. Y ahora esta parte es lo mismo, hacemos un punto V en el espacio de cadena y luego un punto alto en realce por frente, y en cada uno de los abanicos lo mismo, punto alto en realce por frente, punto V, punto alto en realce por frente. Y ahí está, así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos hasta llegar aquí al final. Nos vemos al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. Estoy al final de esta primera vuelta para la segunda piernita. Hasta aquí tengo 10 abanicos, incluyendo este que hicimos en el centro. Aquí, para terminar, vamos a hacer un punto alto, pero no lo vamos a cerrar. Miren, vamos a cargar el gancho. Tenemos este abanico del centro. Bien, metemos el gancho en medio o a un lado aquí del punto, agarrando estas 2 barritas. Jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Nos vamos en la tercera cadena y nos unimos con un punto deslizado y cerramos ese punto alto. Ya esta vuelta está terminada. Ahora, para la segunda vuelta vamos a girar de aquí en adelante. Esta parte es lo mismo que hicimos aquí para la primera piernita. Miren, hacemos 3 puntos deslizados. Ahí están los 3 puntos deslizados, hacemos 3 cadenas, un punto alto, cadena, 2 puntos altos. Y aquí está el primer abanico para esta segunda vuelta. Y en cada uno de los espacios de cadena hacemos abanicos. Y así vamos a continuar haciendo la segunda piernita, nada más repitiendo estas 2 vueltas. Siempre vamos a tener 10 abanicos. Es lo mismo que hicimos aquí a este lado, van a ser el mismo número de vueltas, y aquí esta parte también. Y bueno, continúen, terminemos de hacer la segunda piernita, luego vengo y les muestro ya el pantaloncito terminado. Terminé de hacer la segunda piernita, miren, ahí está, ya está terminado el pantaloncito y así es como me ha quedado. Miren qué lindo está.
Está precioso, ya escondí todos mis hilos y aquí en medio ya cosí también, nada más se cose por el lado de adentro. Así como les dije, con los hilos que habían sobrado aquí en los lados, terminé de coser esta parte. No se los mostré porque estoy segura de que ustedes lo pueden hacer. Y bueno, aquí por todo alrededor hice una cadena de 150 cadenas y nada más la pasé así por el centro. Y le hice un moñito y ahí está, el pantaloncito está terminado, está precioso. Ya saben que con las medidas que les dejo en la caja de información lo van a poder tejer desde más o menos un bebito recién nacido hasta más o menos 12 a 24 meses. Y bueno, ya saben que el pantaloncito lo hice para que a conjunto con la chaquetita que ya les mostré. Esta que está aquí, miren, está preciosa. Y bueno, el paso a paso de esta chaquetita lo pueden encontrar también en la caja de información. Y si presionan la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal, los lleva también donde están todos mis videos. Ahí podrán encontrar todos los paso a paso que yo tengo en español, ya que mi canal es bilingüe. También los videos están en inglés. Ahora las medidas ya se las di en lo que íbamos trabajando el pantaloncito y son las medidas que ustedes tienen que seguir para hacerlo de 3 a 6 meses y así lo van a hacer para cualquier otra edad. En la caja de información están esas medidas. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.